Una semana más nos acercamos a esta Clínica Dental Navarro en la Plaza del Mercado para, en esta sección bucodental, plantearles distintas alternativas a distintos problemas de salud dental. Saludamos ya a Juan Antonio Navarro, que ya nos acompaña. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Y si la semana pasada les hablábamos de cómo quitar tejido cuando nos sobra, en ese caso de la semana pasada ya saben que quitamos encía para poder mostrar aún más el diente, hoy vamos a hablar de precisamente lo contrario, cómo poner tejido allí donde nos hace falta. También es posible. También es posible, claro que es posible, y es una alternativa que damos a los pacientes. Los pacientes que demandan este tipo de tratamientos son pacientes que, por ejemplo, pues tienen mucha sensibilidad, se ha retraído mucho las encías en el frente anterior. Las retracciones de tejido suelen venir precedidas, pues pacientes que tienen, lo primero, están predispuestos a ello, porque tienen un biotipo, tienen un tejido tan fino que frente a traumatismos, como puede ser el cepillado agresivo, como puede ser, por eso siempre hay que instruir a los pacientes de cómo se tienen que cepillar, no con movimientos horizontales muy agresivos, no utilizar cepillos duros, sino utilizar ni tampoco blandos, que no eliminan bien la placa, sino utilizar unos cepillos de dureza media, y cómo tienen que poner las cerdas del cepillo mirando a la encía e inclinar el cepillo hacia abajo, pues como decíamos, traumatismos como el cepillado, como esos pacientes apretadores que al apretar tanto los dientes lo que generan es una deflexión del diente, y justo en el cuello del diente hace que se retraiga la encía, y en algunos casos es tan llamativo como que puede hasta saltar parte del cuello del diente del paciente. Los pacientes, cuando acuden a nuestra consulta, suelen acudir, bueno, por dos razones: por la sensibilidad que genera el tener la raíz desnuda, o bien que pues esa raíz desnuda genera pues una alteración en los hábitos cotidianos del paciente, en el sentido de que cuando el paciente toma cosas o muy frías o muy calientes lo nota, o incluso pues al tomar cosas dulces, porque el dulce genera unos ácidos que se adhieren contra el diente y generan también esa molestia. Entonces, bueno, pues en esos casos, si vemos que es un desgaste del diente, pues podemos poner una reconstrucción, pero si vemos que es una cuestión de que se ha retraído el tejido, lo que recurrimos es a coger tejido de la zona palatina, o bien de la zona palatina o bien de la zona de las muelas del juicio, que se llama tuberosidad. Cogemos tejido de esa zona y lo colocamos en las zonas donde hay esa carencia de tejido, para que de esa manera podamos cubrir esos defectos. En muchos pacientes jóvenes, si es en una zona posterior, buscamos mejor otro tipo de alternativas, como hemos dicho, como el tema de las reconstrucciones, pero en un frente anterior que tenga mucha retracción, pues la estética es un factor a tener muy en cuenta, y en esos casos muchos de los pacientes que nos demandan estética para que no se vean esos dientes tan grandes, pues la indicación de este tipo de tratamientos es lo que corresponde. Como vemos en la imagen, pues bueno, esta paciente, cuando acudió a nuestra consulta, lo que sí vimos inicialmente es que pues, el grosor de la encía era muy finito, digamos casi se transparentaban las encías. En la fotografía no nos da tanta información, pero bueno, lo que primero, que bueno, es una lástima que no tengamos fotografías iniciales, porque tenía también concavidades que reconstruimos. Estos son reconstrucciones con composite, y una vez que hayamos reconstruido esos dientes, pues bueno, lo que necesitábamos era volver a dar volumen, el volumen que habían perdido los tejidos. Y bueno, como en este caso, pasamos en la imagen siguiente, aquí ya habíamos colocado el tejido y habíamos desplazado todos los tejidos que se habían retraído, los habíamos desplazado a la zona más coronal, para que de esa manera pues el paciente conseguimos que haya perdido esa sensibilidad tan incómoda, tan desagradable, y además conseguimos pues que estéticamente pues tenga un aspecto muchísimo más aceptable. Hay en ocasiones que bueno, pues es una lesión mínima, incluso también otra opción de tratamiento es mandar geles o barnices, que conseguimos no que desaparezca del todo, pero a lo mejor conseguimos mitigar un poco esa sensibilidad. Pero bueno, en este caso veíamos que las retracciones era muy evidente, y que el tratamiento indicado era la reposición, el injerto de tejido conectivo en esas zonas, para, como decíamos anteriormente, volver a conseguir el volumen. Pues bueno, este es otro caso. En este otro caso pues sucede lo mismo. Veíamos cómo tiene retraído el cuello de los dientes, habíamos reconstruido esos defectos. Las reconstrucciones siempre tienen que llegar o reconstruir hasta el cuello del diente, justo el defecto que se había generado, pero no la parte de la raíz. Entre otras cosas, no adhiere bien, y nuestra idea no es reconstruir esas zonas para poder cubrir y generar un obstáculo, porque si hacemos una reconstrucción que sobrecontorne la anatomía de la raíz, lo único que podemos conseguir es que se retenga placa y que le dé problemas.
pero bueno, siempre limitamos, como bien decimos, hasta el cuello del diente, las reconstrucciones, y una vez ya limitado vamos a reponer esa cantidad de tejido queratinizado perdido que, como vemos en la imagen, conseguimos para que de esa manera pues el paciente pueda volver a tener la salud gingival que había perdido. ¿Ese proceso en qué consiste, Juan Antonio, en reponer justo ese tejido? Pues lo que hacemos en este tipo de cirugía es que veremos en otros casos, en estos casos tampoco hemos metido fotografías de las cirugías, pero sí es cierto que en casos posteriores que vamos a ver, que vamos a mezclar implantes con tejido y con otras opciones, sí que vamos a ver cómo obtenemos el tejido. Lo que nosotros hacemos es coger tejido del paladar, medimos exactamente el tamaño del defecto, en este caso el tamaño cogía varios dientes, y una vez que hemos medido ese tamaño exacto nos vamos al paladar, hacemos una especie de sobre para poder obtener ese tejido que necesitamos para reponer esas carencias que tiene en esa parte anterior, lo recolocamos, y una vez que lo hemos recolocado, ese tejido no tiene que quedar expuesto, sino que con los tejidos que se habían retraído lo que hacemos es desplazarlos, liberarlos periódicamente para que puedan ser desplazados coronalmente y cubrir el injerto que previamente hemos colocado. De este tipo de tratamientos, lo que sí es cierto es que lo más incómodo suele ser la zona del paladar. En esos casos lo que nosotros hacemos es una placa para cubrir ese defecto que hemos generado en el paladar, porque cuando el paciente, con esa placa, la función que buscamos es que cuando el paciente mastique, la comida no incida sobre la zona donde hemos cogido el tejido, para que no tenga molestias. Pues también recomendamos al paciente que evite, pues evidentemente, cítricos, que evite pues ensaladas como el vinagre, ese tipo de alimentos que pueden irritarle en sobremanera la zona donde hemos cogido el tejido. Que podría escocer como escoce una herida, ¿no? Exactamente igual. Por eso también hacemos esa placa para que durante los 10 primeros días en lo que cicatriza pueda tenerla. Pero aún así es cierto que los pacientes sí que nos comentan pues la incomodidad, no tanto en la parte donde hemos puesto el injerto, sino en la zona donante donde lo hemos quitado, que ahí sí que puede ser incómodo. Tenemos también otros casos en los que esta paciente acudió, venía de otra consulta, había llevado ortodoncia, y el problema, lo que decíamos antes, en muchas ocasiones, como la paciente anterior, predispuesta porque tenía ese biotipo tan fino y por un cepillado muy agresivo, pero hay en ocasiones, como es este caso, en la que la paciente, el problema que tenía es que había llevado ortodoncia, y en la ortodoncia habían dejado que estos dos dientes ocluyeran más que el resto. El problema es que si esas piezas ocluyen más que las piezas contiguas, se sienten sobrecargadas, y lo que decíamos, esto es como, nosotros hacemos el ejemplo de que cuando es como coger un palo por dos extremos y hacer fuerza, el palo se dobla, se deflexiona. Pues lo mismo sucede con el diente. Si hacemos mucha fuerza, el diente se deflexiona, y justo en la altura del cuello del diente la encía se retrae, e incluso se puede perder el diente y perder parte de la estructura dentaria. En este caso veíamos como, bueno, pues había generado esa sobrecarga oclusal, había generado estas retracciones, y la paciente estaba incómoda. Aparte que veía, aquí todavía es un caso más extremo, porque vemos que ya no tiene encía queratinizada, es lo que se denomina la encía gruesa, la que está adherida contra el diente, pero aquí vemos como la encía, que ya no queda nada de encía queratinizada, es una encía muy pobre y que vemos ya casi está unida con las inserciones musculares. En estos casos, lo que nosotros tenemos que hacer, aparte del injerto de tejido conectivo, es hacer una musculectomía. Lo que hacemos es quitar las inserciones fibrosas y musculares, para que de esa manera, cuando pongamos el injerto, el frenillo no vaya a traccionar tanto de la zona del injerto, porque si no, en ese caso, pues es probable que fracasase el injerto. Entonces, bueno, pues nada, cogemos el injerto de tejido conectivo del paladar. Aquí vemos en más detalle pues cómo tenía ese defecto, y una vez cogido el injerto lo colocamos en esta zona. Si os dais cuenta cómo hemos eliminado esas inserciones para que no traccionara de la zona del injerto, e incluso aquí nos hemos excedido poniendo tejido, porque se puede ver claramente cómo hay varios engrosamientos, y eso es porque, bueno, nosotros aún así siempre tendemos a sobrecorregir, a no generar, pues ya que hemos hecho el injerto, preferimos poner un injerto más grande, que quede más voluminoso, y que sepan los pacientes que si hay en casos en los que queda demasiado tejido, que se puede recurrir luego simplemente con la turbina y con una fresa. Lo que vamos haciendo es adelgazar esos espesores que puedan quedar a mayores, pero es mejor que sobre y que luego simplemente con esa
cirugía tan mínimamente invasiva consigamos el espesor adecuado a que nos haga falta y que tuviéramos que recurrir a otro injerto. Pero bueno, en este caso la paciente, el que tuviera esos grosores aumentados, no le parecían antiestéticos, estaba satisfecha, hayamos cubrido totalmente las raíces y hayamos conseguido, pues bueno, que los dientes pasaran totalmente desapercibidos. Lo que sí, evidentemente hay que atacar el agente etiológico. Esa sobrecarga hay que eliminarla para que de esa manera no vuelva a generar la retracción. Desgastamos los bordes incisales para que de esa manera el contacto fuera uniforme de esas piezas con respecto a los dientes adyacentes. Y nada, vemos cómo ha quedado el caso terminado. Pero los injertos de tejido conectivo no solo los utilizamos para cubrir retracciones en los dientes, sino también los utilizamos para darle más vitalidad a los implantes. Como habíamos dicho en los programas iniciales, el tema de los implantes no solo es importante el hueso que rodea el implante, sino también los tejidos. Es imprescindible que haya una banda abundante de tejido queratinizado para que de esa manera el implante tenga mucha más fortaleza frente a los ataques que puedan generar la placa, las bacterias, y de esa manera darle más vitalidad. En este caso, pues bueno, es un caso que acudió a nuestra consulta, venía de otra clínica donde lamentablemente le habían puesto el implante en una posición inadecuada y la paciente venía para que solucionáramos el problema. Aparte también tenía retracciones en los otros dientes. Nosotros, viendo el caso, vimos varias alternativas. Una de las alternativas, que era un poco más agresiva, consistía en quitar el implante, recolocarlo en la posición idónea y una vez recolocado el implante, valorar si necesitábamos injertos de tejido, que en este caso sí, para igualar el festón de los dientes contiguos. Pero bueno, le dimos otra alternativa. La paciente tampoco quería que fueran tratamientos muy agresivos, tampoco pretendía que fueran muy costosos y le dimos la alternativa de hacer un injerto de tejido para de esa manera cubrir esa emergencia inadecuada y aparte aprovechar y cubrir esas recesiones de los dientes contiguos que generaban que fuera una sonrisa antiestética y que tuviera una pobre calidad de vida el implante, que a largo plazo iba a dar problemas. Es más, cuando ya acudí a nuestra consulta, el implante pues tenía una ligera supuración y luego ya, una vez tratado el diente, conseguimos pues erradicar esos problemas que tenía. Como vamos a ver en la imagen, aquí ya vemos en mayor detalle cómo había perdido, como el implante lo habían puesto muy inclinado, demasiado inclinado, y había perdido el tejido alrededor. Pero bueno, que sepan los pacientes que con el manejo de los tejidos duros y los tejidos blandos podemos solucionar todos los problemas, ¿vale? Que lo que sí que tienen que saber los espectadores es que no tienen que ir a engaño, que nadie les diga que tienen limitaciones, porque hoy por hoy, con un manejo apropiado y una destreza quirúrgica, se pueden solucionar pues multitud de problemas en este caso por tratamientos iatrogénicos, porque esto fue por culpa de un colega que no había colocado bien el implante. Y este es el resultado. Aquí podemos ver cómo perfectamente hemos cubierto ese defecto que tenía y aparte hemos aprovechado y hemos cubierto también las retracciones de tejido que tenía en los dientes anteriores. Luego, para que además buscar que fuera lo más estético posible, pues bueno, en estos casos, aunque no es del tema que nos ocupa hoy, pero pusimos una corona de disilicato de litio, es una cerámica específica para que de esa manera fuera más estética y pudiera simular más pues esa traslucidez que tienen los dientes, y que por ejemplo con fundas, como habíamos hablado en programas anteriores, hay fundas de metal, cerámica, que para el frente anterior quizás no sean las más indicadas. Para esos casos utilizamos pues postes, aparte de la corona de cerámica, utilizamos también postes que sean de circonio, de cerámicas, para que de esa manera podamos jugar pues con opciones lo más estéticas posibles. Y si a lo mejor dentro de muchos años, que en este caso no lo creo porque hemos conseguido totalmente cubrir todos los defectos, pero si se retrae algo la encía, como hemos puesto todo materiales cerámicos, no vamos a tener ningún tipo de compromiso. Y es como hemos visto, hemos conseguido satisfacer pues esas demandas y hemos conseguido pues solucionar una sonrisa que la paciente había acudido a diferentes consultas y que no le daban una solución realmente factible, y nosotros hemos conseguido pues conseguir que pueda sonreír. Hemos eliminado ese defecto y cómo hemos podido corregir un tratamiento iatrogénico.
pues eso también tiene solución, no solo patologías que suframos en nuestra boca, también tratamientos incorrectos se pueden encauzar de nuevo con buenas manos y con profesionalidad. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos una semana más. Gracias a vosotros.